Señor, venimos delante de ti con gratitud porque tenemos un lugar en el que podemos reunirnos en paz a adorarte con nuestra voz y música, con nuestras finanzas y también con nuestra atención. Gracias por tu palabra y gracias por dar un panorama de lo que se trata. En este caso poder como iglesia ser equipados en tener un panorama 10,000 pies de altura de cómo luce, de qué trata y cuál es el tema de cada libro, de modo que podamos conocerte más por medio de tu palabra. Así que háblanos y trata con nosotros en esta miniserie de panorama que entramos a cartas pastorales. Muéstranos cómo toda la palabra es viva y eficaz y es útil para todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a arrancar. ¿Listos? Primera de Timoteo. ¿Sí? Primera de Timoteo inicia una miniserie dentro de la parte de las epístolas. Es el 15º libro promedio dentro de las cartas de Pablo, en lo que son las epístolas, que son estas cartas que Pablo le mandaba. Comúnmente a lo que son, yo le llamo Timoteos y Tito, le llaman las cartas pastorales a partir del 1700 más o menos. Y se empieza a referir a pastorales como a los Timoteos y a los Titos. ¿Por qué? Porque habla muy puntual. Y si pones atención, es de las pocas cartas que no van dirigidas a iglesia, que van dirigidas a pastores específicos, a individuos específicos. Ya estudiaron Romanos, ya estudiaron Efesios, ya estudiaron Colosenses. En esta parte entramos a cartas muy puntuales que Pablo manda a sus discípulos, que mandó para atender temas del ministerio. ¿Sí? Perdón, antes de eso, ¿sí? ¿Por qué es importante para ti poner atención a los siguientes minutos si tú no estás llamado al ministerio? Porque tú estás bajo un ministerio, estás bajo autoridad, ahí estás en una iglesia local en la que hay un pastor. Y 1 Timoteo es útil para poder saber qué esperar del pastor, cómo es que se busca en un pastor, en un diácono, cómo se organiza la iglesia, los roles de la iglesia y detalles muy puntuales que Pablo va a escribir a Timoteo para corregir, ¿sí? Porque repito, aunque está diseñada para ministro, nos va a enseñar algunos temas de la iglesia, sobre todo si tú eres congregante, que puedas orar por la iglesia, en este caso por Horizonte, que Dios nos mantenga a ser fieles a la palabra. Esta es especial, sobre todo en las cartas paulinas o de Pablo, ¿sí? Porque está dedicada a individuos, no a una iglesia en específico, y porque son las últimas 3 cartas que hace Pablo, ¿sí? Si se acuerdan Filipenses, ¿quién estuvo aquí con Filipenses? Porque se acuerdan Filipenses, Pablo está escribiendo y diciendo, deseo ir a verlos, ¿no? Él está diciendo, tranquilo, Pablo trae esta convicción, yo voy a salir de aquí, tranquilos, yo ya quiero ir a verles. A diferencia de Timoteos, en las que él dice, yo no voy a salir de aquí. Sobre todo según Timoteo dice, yo ya acabé mi carrera. Y está previo a ser decapitado por el imperio por puntuales 2 pecados, bueno, dos ofensas o delitos que le van a llevar a esta sentencia ejecutada en su contra, ¿sí? Se estima que se escribe aproximadamente el 67 después de Cristo, su último encarcelamiento antes de morir, por 2 razones: por predicar el evangelio, pero sobre todo por rehusarse postrarse ante César en la famosa persecución de Nerón en Roma, ¿sí? ¿Quién de aquí vio la película de Pablo en el cine? Okay, es una buena película. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Y habla de un poquito de esta opresión, la persecución, lo terrible que era realmente, sobre todo en la era de Nerón, el ser cristiano. Pero antes de esta era, incluso después de esta era, el imperio no tenía problema con que tú fueras cristiano. Tú decías, eres cristiano, chido, chido tu cotorreo, tranquilo. O sea, y quizás te va a sonar este rollo. No tenían problema salvo el día del culto a César. Porque entonces en el día del culto a César, todos los ciudadanos de Roma tendrían que postrarse ante el César. Y Pablo, como parte del celo ante la realidad de lo que entendemos que nada más hay un solo Dios, porque acuérdate que para el romano César era Dios, y bueno, realmente para el César él era Dios y obligaba a todos que lo trataran como tal, ¿sí? Realmente esto fue lo que le llevó a ser decapitado dentro de la persecución en lo que le llaman la iglesia primitiva. Y literalmente Pablo está diciendo a Timoteo, lo van a ver la próxima semana, yo ya voy de salida. Pero me encanta. Si algo me fascina de Pablo es que tiene una capacidad yo le llamo ser un agente ¿no? Con las porras. El cuate animaba a todo mundo, él estando en la cárcel. O sea, el cuate está en un escenario poco deseado y le escribe a los que están afuera decirles, ustedes van bien, échenle ganas, todo va a estar bien. Y es como bro, o sea, te lo esperas que te lo escriba alguien en las Bahamas con una piña colada. Va a acabar bien, si le sigues vas a acabar así como yo. Pero se lo escribe alguien que está en la cárcel, literalmente, injustamente, a la luz de lo que veremos después, por predicar el evangelio y por rehusarse a postrarse ante
César, ¿sí? En Timoteo vamos a ver acuérdate que es panorama. Los que quieren ir más a fondo de esto ya o han cursado el seminario con nosotros aquí, es una materia que enseñamos, cartas pastorales, o te podrás inscribir para en un semestre ver a detalle estas 3 cartas. Sí, pero vamos a ver a Timoteo, vamos a ver el propósito de la carta y vamos a ver detalles claves a conocer en primera de Timoteo. Así que vamos a arrancar para presentar a Timoteo, hijo de judía y griego, ¿sí? Probablemente su papá era incrédulo. ¿Por qué se cree esto? Porque no aparece el papá en la economía del proceso de presentar el evangelio, de presentar piedad y de cuando Pablo le dice a Timoteo, recuerda de quién lo has aprendido, y hace énfasis en su mamá y en su abuela, lo que me da mucha esperanza en una cultura en la que hoy día hay muchas mamás solteras o mujeres que crían familias solas, y la Biblia da una esperanza gloriosa de que quizás o tu esposo es incrédulo o no tienes esposo, y por tu testimonio y tu modelar una piedad a tus hijos son semillas que Dios puede usar para su reino de manera muy interesante, ¿sí? Era discípulo ideal para Pablo. Muchos estiman que él viene a Cristo como un adolescente. En uno de los viajes de Pablo, él expone la palabra, expone el evangelio. Timoteo, que venía familiarizado con piedad y con devoción y con esta honra a Dios, cree en Jesucristo, crece. En el segundo viaje de Pablo encuentra a un muchacho, Timoteo, fiel, de buen testimonio, que literalmente tenía gran estima delante del pueblo, y le recluta y le llama para ser su Robin en el reino de Dios, ¿verdad? Era el discípulo ideal para Pablo, ya que se parecía mucho a él en el sentido de contexto, que podía combinar con judíos y gentiles, ¿sí? Y en esta, repito, dualidad de evangelio para alcanzar al judío y al gentil. Puntualmente tenía 4 elementos Timoteo que le hacían un candidato ideal, ¿sí? Era un cuate estudioso, ahí segunda Timoteo te dice, y por eso me encanta, como yo tengo un problema con gente que cree que yo le está llamando al ministerio, no le gusta leer. Porque los líderes son lectores, y parte de la riqueza que te da el preparar algo y estructurar algo y tener ilustraciones y tener, pues te lo dan los libros, y el conocer y el salirte un poquito más de lo que de tu día a día, y poder estudiar a gente mucho más sabia, mucho más piadosa, mucho más con experiencia en andar con Dios que tú. Entonces Timoteo era un cuate estudioso, después era un cuate emotivo, era alguien apasionado, era alguien que tenía sus batallas. Tanto así que Pablo le tiene que decir como de nadie tenga en poco tu juventud. Realmente Pablo sabía con qué batallaba Timoteo, que por ser joven iban a menospreciar, ¿sí? Es más, hay un tema que vamos a ver ahorita cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso antes de que Timoteo sea su pastor. Realmente vamos a ver eso. Timoteo se ha enviado a pastorear la iglesia en Éfeso, y les advierte de los riesgos que venían. Cuando llegan esos riesgos, Dios manda a Timoteo a corregir la iglesia y a pastorear la iglesia, y era un cuate que batallaba con emociones, que no todo el tiempo estaba como sobrado, que batallaba con picos quizás en el que no se sentía apto o digno, ¿sí? Y Pablo le anima a, por encima de esto, dedicarse a lo que tiene que hacer. Un cuate dedicado. Filipenses 2 nos muestra que se podía contar con él, ¿sí? Atributos de un siervo, cuando graduamos en Primeros Pasos explico esto. Es bien chistoso gente que viene a Horizonte, porque corre un riesgo Horizonte muy como la iglesia de Éfeso, de que como Dios está haciendo algo aquí, gente viene a Horizonte porque quiere con su propia agenda empezar a reclutar para su propio tema, y entonces llegan con sus currículums como un caso bien sencillo es la alabanza, ¿no? Como de, no, es que como si nosotros hubiéramos estado orando por él, como de, soy la respuesta a sus oraciones porque yo estudié el círculo de do, ¿no? Y entonces llegan con Gadiel y un tema de, y entonces le dan su currículum, o incluso conmigo, que el tema de, no, es que yo en otra iglesia era, o en otra iglesia era, en otra iglesia era, y como que están esperando que uno diga como de, no. Estaba orando por alguien como tú esta mañana. Estaba ayunando. Gracias que ya no voy a ayunar porque ya llegaste a la iglesia, ¿sí? Pero la realidad es que cuando la Biblia, y justamente en estas cartas va Pablo a decirle como, esto que te encargo, encárgalo a hombres, y el primer atributo que le da es fieles. Y un atributo que es el primero antes de que seas apto, que viene después, idóneo para enseñar también a otros, es que seas fiel. Que es fiel, que se puede contar contigo. Que se puede contar contigo. Por eso cuando tenemos un tema de intégrate, porque tiene que haber testimonios de maestros de nueva vida, de primeros pasos, de qué es el evangelio, que cuando tú aspires a un liderazgo o a un servicio, alguien pueda preguntar, ok, ¿con quién tomaste este discipulado? No, pues con Jorge de León. Ok, oye George, está esta persona que quiere servir en anfitriones, dice que tomó contigo nueva vida. Y él puede decir, claro, súper fiel,
bien aplicada, terminó el programa, todo. Perfecto. Si en algo que no demandaba que tú te dieras, fuiste fiel, pues eso va a hablar muy bien y va a ser más fácil cuando demanda algo que tú des, pues seas fiel. ¿Sí? Y Timoteo jugaba este elemento, era un cuate dedicado, que se podía contar con él. Y la otra que era muy puntual, un cuate determinado. Es 1 Timoteo 1:18, ¿sí? Elementos importantes que le hacían un candidato ideal para el ministerio. Había conocido, creo que te lo pone ahí, de Dios por su madre y por su abuela, Eunice. Ahí están las porciones en las que lo va a explicar. Y Pablo y él iban a caminar sus ministerios, aprendiendo a depender al 100% de Dios y de su gracia. Por eso realmente el tema es muy puntual, que a diferencia de otras cartas en las que dice gracia, misericordia y paz, en este caso realmente es una carta a su amigo para un tema de... Es bien raro Timoteo, porque Timoteo, Pablo va a ser como un... ¿Alguien aquí usa WhatsApp? ¿Alguien aquí usa WhatsApp en su comunicación? Si no levanta la mano, tienes 3 WhatsApp y es bien curioso porque las cartas a Timoteo y Tito son como un WhatsApp, como a tu cuate, que no tiene una agenda como de un documento, una carta membretada, como de introducción, saludos, fecha, a quien corresponda, introducción. No, literalmente es un tema como de que te arrancas un rollo de ¿qué onda? ¿Cómo vas? Oye, ¿cómo vas con lo que me contaste de este rollo? Oye, por cierto, estoy orando por ti este tema. Oye, en lo que me platicaste que la iglesia iba para el perro en este tema, acuérdate de esto. Y de repente, y vuelvo a temer, ¿sabes qué? Me estaba acordando de cuando fuimos y es como una historia, como alguien que se arranca con un mensaje de voz. ¿Y has recibido mensajes de voz como de 10 minutos? Que lo ves un tema de... Creo que va a durar más la prédica, ¿sí? Y empieza con una idea y después avanza otra idea y después mete un toma personal y después como que hasta llora y luego se ríe y te anima. Esos son cartas pastorales. O sea, es difícil por eso estructurarlos como por introducción, doctrina, saludos, porque realmente es como una carta que está Pablo dictando para que se la manden a su amigo, y va a tener como muchos tonos, temas personales, temas a corregir, temas a advertir, temas a animar, ¿sí? Y el encuentro de Timoteo con Pablo es circunstancial. Para los que quieren tomar nota y pueden verlo después, en Hechos 16 aparece cómo se conocen, no como una prioridad o búsqueda espiritual, sino como un tema de que ya era oportuno y cumplía Timoteo los atributos para que fuera seleccionado, ¿de acuerdo? Y Pablo le ve a Timoteo como una extensión de sí mismo, tanto así que se refiere a él como verdadero hijo en la fe, ¿sí? Es interesante el proceso de discipulado, en el cual es como alguien que va a quedarse como un hijo que se queda con tu apellido. Pablo ve a Timoteo como un hijo que se queda con su mensaje, con su evangelio, ¿sí? Y es interesante, ¿por qué? Porque Pablo, a pesar de que no caminó con Cristo, tuvo un encuentro con él, pero no caminó con Cristo, es una de las fotos más claras del cumplimiento de la gran comisión, ¿sí? ¿Cuál es la gran comisión? Jesús dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo realmente es una de las figuras en el Nuevo Testamento que más discípulos registra, que más gente entrena, que más gente manda, ¿sí? Y es sumamente interesante a la luz de ver que realmente él los ve así, verdadero hijo en la fe, ¿sí? Y era su enviado favorito para cuidar o supervisar rollos como cuáles. Le envió a Tesalónica para animar a los miembros de la iglesia. Le envió a preparar iglesias en Macedonia y en Grecia para sus visitas. Entonces él decía: ok, voy a ir a Grecia. Mi Timoteo, arráncate, carnal, prepárate el rollo. Ve a dónde vamos a llegar, ve a dónde vamos a predicar, prepara las iglesias, avísales que voy, ¿sí? Y por último le iba a mandar a España, sumado a la encomienda en este caso que le manda como pastor, vamos a llamarlo principal, a Éfeso, ¿verdad? Por lo que era el pastor de Éfeso, una de las 3 iglesias más importantes en este momento. Hay 3 iglesias en el Nuevo Testamento que son claves, porque las 7 de Apocalipsis son muy puntuales, e irónicamente se cree que Timoteo servía en Éfeso, pero sobreveía parte de las 7 iglesias también de Apocalipsis que estaban cerca, incluso la de lo que es la carta a los Colosenses, ¿sí? Entonces, pero las 3 principales iglesias eran la iglesia de Jerusalén, que pues era la mera mata, ¿no? De ahí salió todo el rollo, ¿sí? Es interesante, si tú vivías en los primeros 30 años quizás después de Cristo, quizás hasta 50, y tú eras creyente, para ti era como ir, era como ir a Israel.
O sea, tú quizás ahorrabas dirán los abuelos, ahorrabas tus centavitos para en tus vacaciones irte a conocer la iglesia de Jerusalén, porque ahí era donde Dios estaba, donde los apóstoles estaban reunidos, donde habían milagros, donde el mover de Dios se veía, se predicaba la palabra en grupos, más luego se hacía comunidad en las casas. Literalmente se convirtieron un día 3,000 personas, el siguiente servicio 5,000 gentes. ¿Quieres hablar de que Dios está haciendo algo? En 10 días 8,000 convertidos. Y por eso hablaba con los pastores ese tema de, hay gente como bien romántica que dice como, no, mira, es que tenemos que volver al discipulado uno a uno, porque así es como Jesús. Y es como de, brother, ¿cómo lo hacían Hechos? Hechos, 12 aldeanos, en 10 días, 8,000 gentes. Y yo no creo que hayan tenido el tiempo de hacer discipulado uno a uno, ¿cierto? Tenía que haber una estructura, y la Biblia, Hechos habla de estructura. Había un grupo que se encargaba de ¿qué? Alimentar a las viudas. Había otro grupo entonces literalmente la Biblia habla mucho de esto. Pero Jerusalén, repito, era como la mera mata, era como la reliquia, la joya de la corona en cuanto a iglesias, ¿sí? Bueno, hasta que me encanta, Dios permite que haya divisiones y pleitos para. Es bien chistoso, porque la iglesia estaba tan cómoda en Jerusalén que ya no quería salir. ¿Y cuál es el problema de acomodarte y no querer salir? Que Dios no te llamó a quedarte en Jerusalén. Dice, vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces muchas veces Dios va a permitir circunstancias y diferencias para que hagas lo que si no te incomoda no harías, ¿sí? Entonces la otra iglesia era Antioquía, que era una iglesia muy misionera, aparece mucho a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. Y la tercera iglesia más importante por el lugar que ocupaba en Asia Menor era la iglesia de Éfeso. Y fue puesto ahí para velar y corregir y supervisar a Éfeso y a las iglesias más cercanas. ¿Ok? Entonces ese era Timoteo. El propósito de la carta, número 1, hay 3 propósitos para los que están tomando notas. Número 1 es animar. Me fascina cómo Pablo, que voy a decir algo, no sé si muchos entienden esto. ¿Conoces a alguien? Ok, déjame meter filtro. ¿Conoces a alguien que tiene esta capacidad de que no te habla las cosas derecho, sino que te manda como o un WhatsApp o un correo con una tesis como de 12 páginas, que en esencia 11 páginas es lo que no traga de ti, y despide con un tema, pero tienes bonita letra y tienes pulso y 2 piernas? Oro por eso. O sea, no tengas a alguien así como que es como de que recibes un mensaje o un correo y es un tema de que no lo quieres ni abrir, que es un tema de esto es leña tras leña, tras leña, tras leña, tras leña. Bueno, Pablo nos enseña que si vas a usar comunicación escrita para hacer algo, incluso en este caso, el importante propósito de la carta es animar, ¿sí? El ministerio es durísimo, ¿sí? Es una carga en todos los niveles, y lo curioso, porque no nada más un tema físico, es un tema emocional, es un tema, por ejemplo, mucha gente, ahora que voy a lo de la cumbre de consejería, con el tema de consejería es como, ¿cómo le hace usted para tener tantos temas y no llevárselos a su casa? ¿Cómo le hace usted para escuchar tantos problemas y dormir? ¿Sí? Y a nivel espiritual, porque es una batalla. Literalmente ayer estuve de 3:40 a 6:40 velando por puntuales hermanos que me tienen velando. ¿Sí? Entonces, y lo curioso es que Pablo le anima, repito, desde la cárcel, ¿sí? El primer propósito es animar. El segundo es corregir el error, ¿sí? Había problemas, habían falsos maestros. Y por obvias razones de lo que yo estaba haciendo, gente con sus propias agendas llegaban y iban a alejar a muchos. Deja tu separador en Timoteo, vamos a ver otros textos importantes ahí, pero vea Hechos 20:29, por favor. Hechos 20:29. Cuando estén ahí, ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Ay. Está Pablo con los líderes de la iglesia de Éfeso antes de que Timoteo fuera pastor. En pantalla te voy a poner, repito, nada para los que quizás están con sus notas y acompañándonos aquí. Le está diciendo literalmente Pablo, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes, me encanta, le dice, de en medio de ustedes, ¿sí? Maestros falsos como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es interesante, el riesgo que corría la iglesia es que iban a llegar gente con capacidad de enseñar, pero no iban a edificar la iglesia. Literalmente es un rollo de no van a perdonar al rebaño, van a dividir al rebaño, ¿sí? Y lo interesante de esto es que el falso maestro, yo siempre digo esto, ¿qué tan astuto Satanás
que a Judas, quien él manipulaba para toda la agenda de Cristo y la crucifixión, era tan astuto para esconder su agenda que cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, tú no ves a nadie que diga: mendigo Judas, yo sabía, infeliz, yo sabía que eras tú, te ves bien raro. No, no, no. ¿Qué pasa con los apóstoles? ¿Qué preguntan? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Judas no pregunta eso. Sí, sí, pero mi tema es la agenda de esta gente. No es un rollo como de, o sea, tú no vas a ver a alguien que llega a la iglesia y que empieza a enseñar y como que este tiene cara como de lobo, el infeliz. Este como bien rapaz se ve que es. No, literalmente es un tema que empiezan a traer los afectos de la persona, y empiezan a mover los afectos y empiezan a distraer y a dividir y a promover que la gente tome partido, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. No tienen la agenda de seguimos a Cristo, tienen la agenda de ¿qué? Sigan a mí. Yo contra el pastor, yo contra el otro maestro. No, es una agenda totalmente carnal. Tú no lo quieres a Cristo para eso. Digo, para eso están los partidos políticos. ¿Sí? Cuidado, dice, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas. Me fascina esto. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo con la iglesia? 3 años. 3 años. 3 años de ministerio. Es lo que Pablo le dice a la gente: cuando ustedes duden, acuérdense lo que yo fui con ustedes 3 años. No es lo que estoy diciendo ahorita, porque ya no estoy presente quizás. Acuérdense lo que fue con ustedes, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Me fascina que Pablo sabía lo que era llorar por hermanos. Y es como de, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Y ahora les encomiendo a Dios. Y me encanta, ahora les encargo a tal persona. Tal persona tiene mi agenda para ordenar y arreglar de parte de Dios. Yo los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Entonces hay un propósito de la carta, que es animar, y 2, corregir, advertirles. Venía esto, y ciertamente vino. Y cuando vino esto, Dios manda a Timoteo para corregir y advertir y volver a la iglesia al modo correcto. ¿Sí? Y tercer propósito de la carta: ordenar la iglesia. No solo es exponer el error, corregirlo, sino también provee elementos y orden y estructura necesarios para la saludable obra de Dios allá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien de aquí le han hecho una endodoncia alguna vez en su vida? Ok, todos tenemos que dejar de comer tantos dulces. Ok, el que te detecten la endodoncia es un tema. El que te quiten la parte rota del diente es otro tema. El que te pongan la pieza para que no se te infecte es otro tema, ¿cierto? El que te provean la estructura de protección para que no haya más daño es un elemento que va más allá de esto está mal, quitamos lo que está mal. ¿Cómo vamos a proteger esto para que corra bien? ¿Okay? La carta literalmente de Timoteo y Tito tienen como agenda esto: ordenar la iglesia. Y por eso vas a ver, los diáconos tienen que ser esto, y los pastores tienen que ser esto, y las mujeres se conducen así, y los hombres espera esto de ellos, pero sobre todo mantente firme en esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y detalles importantes de 1 de Timoteo. ¿Sí? Esto es para los nerds ñoños evangélicos. Son 6 capítulos, 112 versículos. Y me encanta porque nunca falta una iglesia uno que los va a contar en la noche. ¿Sí? Entonces tú dale. Ahora sí que si en vez de contar borreguitos, pues cuenta versículos, ¿no? Hay 3 puntos claves en la carta de Timoteo. Número 1, doctrina. Ay, hijo de Dios. Doctrina. ¿Cuál es la doctrina aquí? Bueno, hay puntuales doctrinas. Primero, cristología. ¿Qué es cristología? Es el estudio de Cristo. Realmente a todo lo que diga termine con logos o logía es estudio de algo, ¿de acuerdo? Estudio de Cristo. Y es el llamado, más profundo que alguien puede abrazar, el conocer a Cristo. ¿Cuál es el tema aquí? Vea 1 Timoteo, ya te dije, regresa ahí. Ahí hay un error de redacción mío, así que perdón por eso. 1 Timoteo 1, versículo 2. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia, paz. Entonces, ¿qué atributos de Cristo nos vemos aquí? Que Él es Rey, que es Señor. ¿Sí? ¿Qué más? Vemos otros atributos de Dios. Ve al 1:17. El 1:17 dice que todo el honor
toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, vinculado con el rollo de Jesucristo Rey y Señor. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, que véase el inmortal, ¿sí? Solamente Él es Dios, amén. Entonces, para los que están haciendo su lista de 100 atributos de Dios, ahí tienen una lista interesante. Solamente Él es Dios, Él es eterno, nunca muere, es invisible, ¿sí? Es Rey eterno y demás, ¿de acuerdo? Bueno, y puedes ver, para los que están tomando notas 6, 14 al 16, hay más atributos de Dios en el tema de cristología, ¿sí? Entonces, pero el énfasis es esto: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ahí estamos seguros, ¿sí? Ayer estábamos con los pastores y el pastor Gadiel dijo algo que me encantó. Dice que hablaba con alguien y le decía: mira, estamos en las manos de Jesús, estamos seguros. Quizás acabo de ver ahorita un banner que me encantaba. Dice: sin importar quién sea presidente, Jesucristo es Rey. Eso es bueno, eso es un buen recordatorio, sobre todo en 1, 2, 3 y 4 test, ¿sí? Mira, sin importar quién esté, Jesucristo es Rey, ¿sí? Entonces, literalmente estamos seguros. Segunda doctrina importante: Jesús es no nada más Rey, también es Salvador, ¿sí? También es Salvador. 1 Timoteo 2, versículo 3, 4 y 5. ¿Están ahí? Ok, ora de este modo por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven, quien quiere que todos se salven. Entonces vemos a un atributo ahí. Número 1 es Salvador. ¿Y qué es lo que quiere? Que todos se salven, ¿sí? Ese es su deseo, ¿sí? Y que lleguen a conocer la verdad, que al final del día van junto con pecado, ¿sí? Pues solo hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús, ¿sí? Y Él se va a dar, como lo hizo, porque Él dio su vida para comprarles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, 4:10, ve para allá. Ok, 4:10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el ¿qué? Salvador de toda la humanidad, y en especial de todos los creyentes. Los que traen Reina Valera dice mayormente de los que creen, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Es evidente, Dios dio su vida por toda la humanidad, pero quienes reciben la salvación son ¿quiénes? Los que creen, ¿sí? Pero el perdón está en la mesa, que es la gloria del evangelio, que tú no tienes que convencer a Dios de perdonarte. Su perdón ya está en la mesa antes de que tú siquiera pecaras, ¿sí? Entonces Jesús es Rey y Jesús es Salvador. Son cosas, repito, claves en la cristología que Pablo le recuerda a Timoteo. Jesús es Rey y Jesús es Salvador. Segunda doctrina importante: la doctrina de la piedad o la santificación. Para los que son cristianos de mucho tiempo, piedad quizá les suena más como una santificación, que es un término muy de horizonte. ¿Qué significa santificación en resumen? Ser hechos más como Cristo. Pero en este caso una santificación en comunidad, ¿sí? Repito, era pastor de la iglesia de Éfeso. Ve a Éfeso, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Deja tu separadorcito ahí en Timoteo, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Dice: ese proceso, bueno, Fernando, ¿ya están ahí? Ok, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces es muy puntual. Efesios 4:13 te dice esto: tú vas a madurar en Cristo en directa proporción a que luzcas más como Él. Si tu mucho conocimiento de Cristo no te hace que tú luzcas más como Jesús, tú estás siendo un cristiano enanito que no crece. Y para los que somos chaparritos, ya ser enanito en una área es suficiente, como para que tu vida cristiana se quede limitada, ¿de acuerdo? Entonces, Salmo 17:15, no, ahí nada más anótalo: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mi propósito es parecerme a la imagen de Jesús. Mi satisfacción viene con ver más a Jesús en mí. Juan 3:30, necesario que Él sea más y que yo sea menos,
¿sí? Entonces esa es una doctrina sumamente importante en el corazón de Pablo para con la iglesia de Éfeso y por ende para Timoteo, ¿sí? Y 1 Timoteo 4, 6 y 7 puse en la Reina Valera 60 ahí para efectos de los que ya estamos todos en NTV, pero para aquí hay un elemento que lo pone muy interesante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Me fascina. Ahorita vamos a un tema de la dieta, del ejercicio. ¿Alguien de aquí alguna vez ha ido al gimnasio? Aunque sea inscribirte. ¿Ok? Gracias, papá. Ok, gracias, mi queridísimo Eric. Ok, algo que digo, si alguna vez te has asesorado para hacer ejercicio, la parte más importante de una rutina en la que quieres cambiar la forma de tu cuerpo mediante disciplinas físicas es la dieta. ¿Sí sabían eso, verdad? Por más ejercicio que tú hagas, si no te alimentas apropiadamente, tú no vas a subir masa muscular, o tú no vas a bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces me fascina porque Pablo, que pues, al final del día tiene toda la escuela por el Espíritu Santo de ser un maestro por excelencia, usando que lo que todos entienden, ¿sí? Literalmente va a decirles estos: tu dieta es las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Si ya hay una conversación que si es como de señoras o chismes de viejas, o no me importa, el tema es desecha como los cuentitos y desecha como es la doctrina la que verdaderamente va, ¿sí?, a hacer una diferencia en tu dieta, ¿sí? Dice: y ejercítate para la piedad. Es interesante, tu nutrición y tu ejercicio. La palabra ejercítate es gimnazo, de donde viene la palabra en español. ¿Cuál crees? ¿Ustedes estudiaron griego también en el seminario ustedes? ¿Sí? De donde viene gimnasio, que es esta disciplina de esforzarte y llevar tu cuerpo a los límites para generar victorias o resultados. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, y este es el versículo favorito del gordito ñango. No, pues yo no hago ejercicio porque la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Bueno, no dice que para nada es provechoso, pues aunque seas poco. ¿Sí? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la santificación, el crecer a la imagen de Jesús, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Es bien interesante. Tu ejercicio físico tiene promesa para esta vida, ¿sí? No sé si sabías eso, pero tu abdomen six marcado no te lo vas a llevar al cielo. Y es como, por eso no lo tengo, pastor. Por eso, si aquí se va a quedar. Sí, pero la realidad es esta. Ahora, tiene una promesa para buena mayordomía de este tiempo. Ahorita, por ejemplo, con pastores que estoy ahora sí que más maduros que yo, ¿sí? El común denominador con todos dicen es: Quique, atiende tu cuerpo, porque lo que ahorita no haces, tu cuerpo te lo va a cobrar en 20 años, ¿sí? Y lo que ahorita haces, tu cuerpo te va a sostener en 30 años. Entonces uno de ellos, que es muy de casa, Juan Domingo, él dice: Quique, atiende tu cuerpo. Yo me malpasaba cuando era joven, por tanto trabajar no comía, ¿sí? Y literalmente ahorita tengo temas. Y son gente que no es que no sea útil, es útil, pero el ejercicio de piedad, ese tiene promesa doble para esta vida y para la venidera, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo esta combinación de dieta con ejercicio y el ejercicio de la piedad, ¿sí? Creo que te lo puse aquí. Algo clave para el gimnasio es la dieta. La mucha acción sin palabra terminará en frustración. La mucha acción cristiana sin intimidad con Cristo va a terminar frustrándote. Vas a hacer cosas porque tengo que hacerlo. Entiende esto, es esta dieta balanceada. La palabra y la doctrina, más qué hago con ella, ejercitarme en esto que estoy escuchando. No me acuerdo quién escuché algo que me dije: hijo, qué duro, qué incómodo para mí. Y no me cayó nada chido en el momento, pero tiene razón. Dijo: de nada te sirve que te peines toda una enciclopedia de cómo hacer lagartijas. ¿Cuánto me lo dijo así? Y como, voy a dejar esto aquí y me iré lentamente. Pero tú puedes ser un experto catedrático con doctorado en cómo se hacen las lagartijas, y tu cuerpo comunica que no has hecho ni una. Bueno, lo mismo pasa en la piedad. Tú puedes tener versículos así, y puedes tener puedes tener en cada pared de tu casa textos bíblicos. Si no haces nada con eso, ¿sí?, vas a terminar frustrado. Vas a tener frustrado. Y el tercer punto también de doctrina en Timoteo es la iglesia, que es la principal doctrina realmente de 1 Timoteo. Por eso le envió a Éfeso para que corrigiera, atendiera y cuidara, ¿sí? Ve a 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15.
Cuando estén ahí, díganme ya. Y es un texto importante en Timoteo. Aunque espero verte pronto, aunque realmente segunda ya le dijo que no lo va a ver, pero aquí, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, repito, para mí la Biblia, es que la Biblia es bien difícil. No, tienes que nada más leerla con atención. Te está diciendo para qué escribió la carta Pablo. Ahora, si te fijas, estamos en capítulo 3, no capítulo 1. A diferencia de las otras cartas de esto te escribo para que hagas esto y esto y esto. No empezamos con saludos, cuida esto, me acuerdo de ti, verdadero hijo en la fe. Hasta el capítulo 3 es un tema día. Mira, por cierto, este mensaje tiene como objetivo esto: que yo quiero verte, pero mientras me retraso, te escribo esto para que sepas cómo te conduces y cómo debe conducirse la familia de Dios. Esta es la iglesia, me encanta cómo es. Ayer hablaba con Marco y hablábamos de este elemento, ¿sí? En el momento en que, y después que en la noche con Leo, en el momento en que tú desconectas familia de iglesia, tú ya te volviste un religioso, no un redimido. ¿Sí? Los que venimos de contexto católico sabemos lo que es ir a misa como un acto, ¿sí? Y vas en Pascua y Navidad, ¿sí? Tú no perteneces ahí, ni te importa quién está ahí, no conoces a nadie, ni te interesa que se metan contigo, ni tú meterte con ellos. Qué triste es que hay mucho persona que cambia el hólico por el hélico, católico por evangélico. Viene a la iglesia, no vaya a Pascua y Navidad, ya viene cada semana, no conoce a nadie, no le interesa conocer a nadie, no se integra y literalmente viene como un acto religioso. Pero la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Y Efesios 2 dice que tú antes no pertenecías, pero que ahora eres familia de Dios. Entonces, ¿no es muy raro alguien que vive en una casa, es familia, pero no trata a nadie? ¿No es como muy no sano alguien que, porque si sabes quién está en la casa, vive bajo el mismo techo y no le interesa a nadie? El rebelde, el que no quiere estar ahí, que tiene una enemistad contra la autoridad puesta ahí. Porque escucha esto, hasta la muchacha de servicio le interesa a la gente, por lo menos porque le pagan, ¿sí? Pero me encanta y es bien interesante. La iglesia, la familia de Dios viviente, columna, y va a dar dos atributos bien fuertes: columna y baluarte de la verdad. Y ahorita te voy a explicar eso. Entonces, Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es dos cosas: columna, que hace una columna, sostiene algo. Bueno, salvo ciertas columnas mexicanas, como la que tenemos aquí en zona de niños, que había una pared que no sostenía pero en el diseño normal, columna sostiene algo. Y y fundamento sobre lo cual se construye algo. Por eso mi extrañeza con gente que dice: yo estoy bien con Dios, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Yo y Dios estamos bien, pero no trago a los cristianos. Es que está rara esa onda, porque la Biblia dice que la iglesia es aquello que sostiene algo y que sobre lo cual se va a construir algo, ¿sí? Y la iglesia sobre todo es para sostenerse en la palabra, que es lo que vimos, la palabra de verdad, la dieta de verdad, ¿sí? De modo que otros pueden conocer el reino de Dios, que es la agenda principal de Dios, el reino de Dios. Segunda de Timoteo 4:18, te lo puse ahí porque no lo vamos a ver hoy, porque estamos en primera de Timoteo. Dice así el Señor me librará de todo aquel ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. Pablo tenía esto claro: yo sirvo el reino aquí y mi garantía es que Dios me va a guardar a salvo mi alma para el reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Sí? El que tú vengas de aquí, escuches, cantes, incluso ofrendes, no comunica necesariamente que tú eres parte de la familia de Dios. Y sé que eso puede sonar súper incómodo, porque gente lleva años haciéndolo. El tema es: ¿cuál es tu función en el reino celestial? Porque ese reino nomás es allá. Empezamos a ejercitarnos acá, ¿sí? Y quiero terminar con esto, y por eso lo puse como llévate esto, ¿no? Llévate esto para como a casa, ¿sí? Primera de Timoteo 1:16. Ve para en tu Biblia para ahí, porque ahí hay
en negritas hay una cosa que te quiero marcar ahí, pero bueno. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Para qué? Ojo con esto. A todo mundo le encanta que Dios te perdone. Si tú no entiendes para qué Dios te perdona, es difícil que le saques todo el jugo a tu nueva condición de perdonado. A todo mundo le encanta que Dios me ame. Si tú no sacas el jugo de por qué Dios te ama, tú vas a jugar el deporte equivocado. ¿Sí? Y si tú sabes lo que es jugar el deporte equivocado, todos tenemos aquí un amigo que es malísimo para el fútbol, pero en el básquetbol es un tigre. Bueno, en la economía de reino hay gente que hace iglesia y está jugando el deporte equivocado. Le encantan atributos de Dios que le da y que lo hace, pero no entiende y no abraza el para qué lo hace y para qué Dios te lo dio. ¿Sí? Entonces dice, tuvo misericordia de mí, ¿para qué? Y entonces aquí yo en mi nota, pero si no tú lo puedes hacer en tu Biblia, que para eso la traes, subraya el para qué. Porque Dios no va a hacer algo sin un propósito. ¿Sí? Dios te creó para su gloria. Dios te hizo a su imagen. Dios hizo esto para que nos deleitáramos en Él. En este caso, Dios tuvo misericordia de ti para que Cristo Jesús me usara. ¿Sí? Es bien interesante cuando gente llega a un mal uso de la vida de iglesia que empieza ayer enseñaba en el seminario, que empieza a ponerle el cuerno a Dios con las cosas de Dios. O sea, que empieza a saturarse tanto de las cosas de Dios que ya no tengo tiempo con Dios. Pero pues ni modo que esté mal con Dios, pues ve todo lo que hago, sirvo, toco, canto, predico, enseño, ayudo, aconsejo, visito. Pues ¿cómo voy a estar mal con Dios si pues ve todo lo que hago para Dios? ¿Sí? El problema es, y ahorita los pastores estamos mucho caminando ese tema, que repito, tu primer llamado no es actividad, es intimidad. Lo enseñé en la equipa y es parte de lo que he sido formado este año muy puntual. ¿Sí? El propósito por el cual Dios tuvo misericordia de ti es que Dios te usara. Entonces cuando alguien llega a tornar ese tema de es que me siento usado, pues para eso te salvaron, brother. ¿Sí? No cuando te rendiste tu vida a Dios era este tema de Señor, usa mi vida. Señor, si de algo te sirve esto que he hecho a perder tantos años, Señor, tú agárralo, haz lo que tú quieras. ¿En qué momento el que tengas cosas que hacer? Pero sí no entiendo por qué. Porque cuando ya no hay intimidad y hay pura actividad, no cargas gasolina y se desvía el carro. ¿Sí? Entonces literalmente es para que Dios me usara. Ahora, ¿cómo? Como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Porque acuérdate que Pablo decía esto: de los pecadores yo soy el primero. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de ti para que Dios te usara en Cristo Jesús como principal ejemplo. ¿Qué significa principal ejemplo? ¿Se acuerdan cuando enseñé esto de la iglesia? Si alguna vez has sido un departamentos o casas que están construyendo o tienen estas cosas que se llaman casas muestras. Ok, Dios tuvo misericordia de ti para que tú fueras la casa muestra, que la gente pueda conectar contigo y decir como de, alguien del reino de Dios hace eso y ama así y sirve así y trata así y perdona así y así se ve y así vive y así gasta y así se congrega y así trata y así perdona. ¿Sí? Para ejemplo, ¿sí? De su gran paciencia aún con los peores, y de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Ese es el texto, se podría decir, más importante, sobre lo cual se va a desglosar toda la doctrina de iglesia, porque la iglesia es un conjunto de personas con las que Dios tuvo misericordia y las quiere usar dentro de su reino para hacer esos ejemplos que otros puedan ver y me encanta esto, y darse cuenta, ¿sí? Y darse cuenta que ellos también pueden tener vida eterna y una relación con Jesús. ¿Sí? Este texto, quizás si eres cristiano de años, tú ya te lo sabes de memoria. Eso yo me lo sabía en la Reina Valera, ¿sí? Para que Dios me usó para ejemplo los que no han de creer, los que han de creer en Él por lo que hizo en mi vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero quiero concluir con esta conclusión o declaración. Si tu vida cristiana no sirve de ejemplo en algo para que otros conozcan lo que Cristo quiere y puede hacer en ellos, sería muy buen momento revaluar tu cristianismo. Repito, si tu vida cristiana no sirve de ejemplo en algo para que alguien pueda conocer lo que Cristo quiere y pueda hacer en ellos, sería bueno reevaluar tu cristianismo. Porque Dios no te salvó para hacerte un número
o para que ocupes un asiento en la iglesia, sino para que otros ocupen un lugar en su reino, por medio de lo que Él hizo, hace y hará en ti, para gloria de su reino eterno. ¿Sí? Y esto suena, repito, bien incómodo, pero cuando Dios te salvó, parte que lo que el Espíritu Santo te daba es: Señor, úsame. ¿Por qué la gente no tiene esto? ¿Sí? Hay una hermana en la iglesia que se dedica a bienes raíces y me comentaba que está moviendo una casa y la que administra de la propiedad del dueño de las casas y terrenos le dijo: ¿qué tienes? Y no en el que tienes como de ¿qué tienes? Te ves bien mal, como un tema de ¿qué tienes? ¿Por qué? Le dice: mira, de las ofertas que teníamos de corredores te escogimos a ti porque tú tienes algo raro. Tú siempre estás como de buenas. Y ella decía: no como yo. ¿Sí? Y es curioso porque ella le empieza a decir como: no, mira, es que es Cristo, Él me salvó, y yo realmente he sufrido esto. Y ella tiene una historia de sanidad y de cáncer y cómo yo les sanó, etcétera, etcétera, etcétera. Y es curioso porque si algo me estoy dando cuenta es la cantidad de gente allá afuera que no tiene ni idea de Cristo. Tienen la idea de un cristianismo, más que nada del catolicismo, pero realmente no tienen ni idea de lo que Cristo quiere y puede hacer en ellos. Es como una religión, como un tema de: pues sí, mira, a Diosito, sálvame, te pido esto en el nombre de. Pero realmente no te desafía este tema de: ¿cuándo fue la última vez que alguien vio algo diferente en mí? Y que yo pude decir como: wow, gracias Dios, eso eres tú, porque yo no soy, me cae. ¿Sí? Ese es el desafío. Mi problema con nosotros, me incluyo, es que nos hacemos cómodos tan rápido en una vida cristiana que olvidamos para qué Cristo te hizo cristiano. Suena raro, pero es la verdad. ¿Sí? Estamos a 20 días que termine, más o menos, que termine noviembre. Véase, un mes, 20 días, que son 50 días más o menos. Ok, para que termine el año. Empezamos este año con un CS1, ¿se acuerdan? Y voy a hablar el domingo de esto una vez más, porque mi tema es que es bien fácil agarrar un concepto, y hay gente aquí que está increíble y que ha invitado personas y que les ha hablado a personas y que Dios está usándoles para poder traer a gente al conocimiento de Cristo y que tengan un poquito lo que tú tienes y ya conoces de Dios, ¿sí? Pero este año empezamos con una conciencia de que Dios nos quería usar para alcanzar a otros para Él, porque una vida útil en la economía de Dios es cuando tú entiendes que Dios te salvó para que otros pudieran ver lo que Dios quiere hacer en ellos también. Ok. Este año, ¿cuántas personas tienes que tú puedas decir: esta persona y esta persona, ella reconoció esto en mi vida, ella vio a Dios con esto en mi vida, esta persona ya camina con Jesús, esta persona está viniendo, esta persona sacó de onda que yo ya era así? Y que pueda decir como: siendo honesto, este año hay más Jesús y menos yo. Porque mi problema es que gente lleva años de cristianos y son estériles, no dan fruto. Y la más grande preocupación como pastor es que recuerda lo que Jesús hace con la higuera estéril. Llega un punto en que dice: si de aquí a un año esto no da, ya no va a dar. Y yo no quisiera que nos acomodáramos en nuestro entorno evangélico, en nuestro entorno cristianoide, en nuestro entorno de ser mejores personas, y ya no somos tan malas personas, y ya nos portamos bien, y ya sin tener en cuenta esta convicción de: Dios tuvo y tiene misericordia de mí, para que otros puedan ver y verme como un ejemplo de lo que Dios quiere hacer también en la vida de ellos. Porque escucha esto: al cielo no te vas a llevar un púlpito, no te vas a llevar un teclado, no te vas a llevar una guitarra, no te vas a llevar batería. Escucha esto: no te vas a llevar ni tu Biblia. ¿Sabes qué te vas a llevar? Las almas de personas que llegaron a Jesús por lo que Jesús hizo en tu vida. Mi pregunta es: ¿qué vas a llevar tú? Le voy a pedir a Galil que pase y vamos a terminar. Señor, gracias por este tiempo. Y porque irónicamente sería bien fácil enfocarnos en Timoteo como lo enseño en el seminario, porque al final el seminario es para equipar a siervos y líderes y ministros, Señor. Pero para la iglesia toda la palabra es útil y eficaz y penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones. Y Señor, yo sé, porque yo fui confrontado al preparar esto, Señor, en el que yo sé por los años que tengo lo fácil que es entrar a una dinámica como cristianoide de hacer cosas cristianas y de pues, ir a la iglesia y sentarte. Pero Rey, todo eso no nos lo vamos a llevar, Señor.
Todo eso es esta combinación de doctrina y ejercicio que verdaderamente tiene como objetivo el que la gente pueda ver más a Jesús en nosotros, que la gente pueda ver virtud y tengamos que decirle es Dios, porque no soy yo, créemelo. Que la gente pueda, como esta hermanita, decir ¿qué tienes? ¿Por qué si ganas lo mismo que yo tú tienes un gozo? ¿Por qué si trabajas en la misma oficina que yo tú tienes paz? ¿Por qué si vivimos en la misma colonia tú tienes descanso? ¿Por qué si pertenecemos a la misma familia tú tienes esperanza? ¿Qué tienes? Y Rey, Satanás es muy astuto, Señor, porque o va a destruirnos en un instante, o va a permitir distracciones que nos vayan entibiando y que enfríen nuestro primer amor, y que nos resignen a acciones a hacer en vez de almas a alcanzar para tu reino. Que nos enfoquen en una lista de quehaceres evangélicos cristianos en vez de ser portadores de las buenas noticias de tu reino. Que quieres que más conozcan y te amen, y que te amen en respuesta a que tú les amas e incluso donde están. Y Señor, sé que vienen, Señor, cosas para Horizonte. Ayer lo hablamos con los pastores, y cosas que van a desafiar la comodidad de muchos, que van a poner un modelo y un marco para operar sanos para otros. Pero mi anhelo, Señor, una vez más, nunca fue tener una iglesia grande. Mi anhelo era una iglesia fuerte, una iglesia sólida en la persona de Jesús, una iglesia que fuera lo que la iglesia es, la familia de personas que tú tuviste misericordia y que entienden que tuviste misericordia para que tú les usaras como modelos, como casas muestras, como prototipos de lo que tú quisieras hacer en la vida de otros. Y de repente el pecado tiene un peso mucho más terrible que hacer malas cosas, porque el pecado literalmente es que empuerca el prototipo, distrae del diseño, aleja la mirada de tu persona, y nos distrae y nos separa de una relación contigo. Así que Rey, gracias por Pablo en esta carta a su amigo y su hijo en la fe, en el que le recuerda lo que no Timoteo es. Me encanta Pablo va a decir lo que Pablo es, porque Pablo le está diciendo literalmente a Juan para que le escuche Timoteo. Y Rey, que nos conceda hacer eso, Señor, a gentes que pueden y no le dicen a la gente lo que ellos tendrían que ser, sino dicen lo que nosotros somos: pecadores de los cuales el Rey tuvo misericordia y nos compró con alto precio, y nos quiere usar como un prototipo de su reino, para poder que otros puedan decir: yo quiero ese Rey, yo necesito un Rey así. Y entonces nosotros apuntarles a lo que justamente termina diciendo Timoteo: al único que te merece todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, invisible, que no muere, solamente Él es Dios. Amén. Señor, y toma ese tiempo entre tú y cada oyente para poder recibir quizás la oración, la confesión de más de uno que ha sido sacudido por lo que has hablado hoy, Señor. Quizás por gente que tenía su lista de CS1 y sus personas por las que iba a orar este año, y de repente pasaron los meses y las semanas y dejó de orar, y dejó de buscar una relación con ellos, y dejó de tocar base y amarles y ser amigo y crear pláticas del reino, de modo que puedan ellos encontrar en nosotros excusas para que les hablemos de ti, Señor. Y estamos a noviembre, y Rey, este año ha sido, como cada año, un año especial, porque ha habido bodas, hemos presentado niños, pero también ha habido funerales, Dios. Y hay personas ya hoy que no están con nosotros y no tienen la oportunidad de ser representantes tuyos de tu reino, Señor. Pero los que nos quedamos y los que estamos aquí, gracias por usar primera de Timoteo para soplar a nuestra vida, quitar el polvo, aceitar lo que sea enmohecido y atrofiado, y poder recordarnos por qué estamos aquí. Que no es para ser religiosos, sino es para alimentarnos, para adorar en comunidad, para conocer a más, para amar a más, para servir a más, y para ver cómo tenemos y a qué nos llamaste a hacer allá afuera. Porque la iglesia no es un edificio en carretera Tlacote kilómetro 1. La iglesia es la gente que viene a carretera Tlacote kilómetro 1,
que escucha, adora, recibe, responde, se arrepiente, genera convicciones, confesiones que derivan en acciones que van afuera y viven para el reino de aquel que nos compró. Así que, Rey, escucha la oración de cada uno aquí y después nuestra adoración, porque eres digno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en tu lugar, ¿sabes qué tienes que hacer? Tómate un minutito, tú y el Señor. Y si tú no tienes esta relación con Él, no has recibido esta misericordia, es el día de que puedas rendirte a Él y pedirle perdón y que Él te salve y que te use en este hartazgo de ya no querer tu vida a tu manera, ya no querer estar en el trono, y pedirle: Señor, si esto te sirve de algo, úsalo, dame un nuevo corazón, esto que tú le des propósito a esto que ya no tiene. Y si tú alguna vez eras apasionado por entender que allá afuera hay un mundo de gente que no tiene lo que tú tienes y te has acomodado más al mundo en vez de ser luz en el mundo, quizás es un buen momento de retomar esta conversación de: Señor, úsame como al principio, que tú eras mi plática, que tú eras mi tema, que cualquier conversación me llevaba a algo que tú me decías, o algo que tú me advertías, o algo que tú querías que yo dejara, o algo que tú querías que yo hiciera. Y vuélveme, Señor, a ese tiempo en lo privado contigo cada día, que sostenga este ejercicio, debido a que estoy en una dieta con la doctrina del reino de Jesucristo. Y termina tu oración y ponte de pie y cántale a Dios con nosotros, ¿va?